Pero ahora sí, ahora va a hacerlo pues. Como dice la canción, una hora. Gracias por la presencia de ustedes. Cuando hablamos de las revistas de la ciudad de Medellín, nos debemos retrotraer a la presencia de la cultura en el siglo pasado en la ciudad, no de una manera transitoria, desgastante, nostálgica, sino saber que hace un siglo existían en Medellín también revistas. En el inicio de las publicaciones de los periódicos está Lectura Amena, Literatura y Arte, está Lectura Amena, Bohemia Alegre, Pierrot, están las revistas Los Pánidas, revistas que conjugan en un momento determinado diversas personas, escritoras, escritores que desean establecer su punto de vista sobre su ars poética, sobre ensayos sobre las ciudades, y casi siempre son generacionales. En ese momento los diarios todavía tienen espacio para la literatura. Recordemos que estos nacen de el pulso casi siempre de escritores, porque periodistas no habían como los conocemos ahora. Después de la revista Pánidas del 1916 más o menos, sale una revista femenina una revista femenina dirigida por María Cano y donde está María Isman y otras mujeres. Una revista única en el país donde el espíritu femenino está presente. No pensemos que la parte creativa de las damas ha estado siempre de lado, sino que siempre ha estado presente. Lo que pasa es que nosotros no conocemos nuestra historia. Medellín no es lo que piensan los tecnócratas o cada alcalde que llega que piensa que con él se crea la ciudad. No, Medellín tiene un peso específico en el país. Medellín se iguala a Bogotá en su presencia literaria y económica. No en vano es la segunda capital del país. Tengamos en cuenta eso. Pero volvamos a la literatura. Hay un espacio muy grande desde la revista Pania 1916 en Medellín hasta otra revista que nace ya con un tono más conservador de la poesía, que es la revista Aguarimántima, que es de pura poesía. Entonces miremos que también cambia el carácter de los diarios. Ya los periódicos han desalojado a los escritores. Los periódicos se confunden ya con política, con mentalidad, y no solamente con esa forma de dominio, sino que ya toman temas diversos como son deportes, política, que se los subsume completamente, la página extranjera, donde aparece el complejo de inferioridad del antioqueño por saber qué es lo que pasa afuera, pero no por lo que pasa en la ciudad. Y desde este punto de vista, miremos que poco a poco el papel del poeta, del escritor, queda desalojado de estos medios. Entonces, ¿qué ocurre? Llegamos a la época del 80 más o menos, donde aparecen las revistas literarias que estamos aquí en la ciudad, bajo la perseverancia de mantener la independencia de la poesía, del ensayo y la literatura. Aquí estamos, punto seguido, que tiene ya 60 números, que nunca lo tuvo ninguna revista en Medellín, ninguna revista literaria. Si miramos Lectura Amena o Bohemia Alegre, el repertorio, donde hay escritores muy importantes de hace 100 años, miremos que punto seguido permanece indemne, muy hermosa, todavía muy fresca. También tenemos aquí al lado derecho al joven escritor Guillermo Álvarez, que tiene una revista única en el país, tiene una revista sobre planeación y sobre la ciudad. Aquí llega Ciro con la última revista de Medellín, que es la revista La Bisagra, y yo dirijo la revista Babel. Enseguida vamos a decir el carácter, a contar nuestra historia, nuestra presencia en la ciudad. Tenemos todavía creencia en el papel del escritor,
lejos de la cultura del entretenimiento, lejos de la vacuidad y lejos de esa falta de hermosura que nos dan los medios y con sus trivialidades. Las revistas de poesía, de literatura, en Medellín son la presencia viva del escritor de hoy. Empieza con Carlos Bedoya para que nos muestre el perfil de lo que es Punto Seguido, cómo nació y todo ese camino que han recorrido para llegar a ser la revista tan importante que es hoy. Con mucho gusto, Víctor. Como intenté pues, sugerirlo, lo dije indirectamente, Punto Seguido, nacida en 1979, teniendo como lo que se denominan fundadores, básicamente a John Jaime Sosa Duque, poeta, cometero, luthier, es decir, constructor de instrumentos, y además un hombre de alto vuelo. Al lado tenía gente que nos conocimos caminando, como dice el cantante Piero, caminando lugares. Visitábamos la Universidad de Sao, estudiábamos en Antioquia, en la Bolivariana, o nos veíamos por el Pablo Tobón. Es decir, había un ámbito cultural más propicio, mucho más propicio que el actual. Buenas bibliotecas, no nos interesaba el dinero, ni los premios, no existían convocatorias, ni se hablaba pues de pilos, sino que éramos mazos, estudiábamos noche y día, aprovechando los paros de la universidad. Luis Fernando Cuartas y John Sosa se van relacionando con Jesús Rubén Pasos, magnífico poeta, que en un acto de corte rambodiano decide abandonar la poesía y últimamente lo han visto, creo que por abajo de un puente en Caucasia. Otro poeta, Wilson Frank, un autor con un trabajo de la poesía que no era un haiku, pero que manejaba una fineza y una visión. Sobre todo en ese momento hay algo esencial, la poesía considerada como algo sagrado. Porque modernamente, así como digamos entre el siglo XVIII y el XIX, el arte, lo plantea Hegel en el primer tomo de la Estética, abandona su relación con la moral y la religión y se toma a sí mismo como modelo y como medida. Se piensa a sí mismo como una realidad autónoma. En estos últimos años lo han planteado escritores estilo Mario Vargas Llosa. La literatura y las artes en general entran por razones que no vienen a colación en este momento en el ámbito del entretenimiento. Entonces ya el poeta no es aquel que busca en lo más íntimo de sí mismo algo cercano a los dioses, que reflexiona sobre la muerte, sobre la soledad, sobre la pobreza, sobre la riqueza, sobre lo perenne, sobre lo pasajero, sino que acude a una lectura, por ejemplo, a decir cosas inteligentes o que hagan reír al público. Por ejemplo, si hablaran de un escritor importante del expresionismo alemán, Robert Musil, dirían, hombre, ¿y esos que leen a Robert Musil qué son? Es que musilánimes. Entonces la gente aplaude, ¡ay, qué tan charro! Y entonces el poeta actual, aparte de ser medido por los premios y las ventas, si los hubiera, está considerado importante por chistoso. Aquí nos traen chistosos de Estados Unidos, de todo el mundo, y desgraciadamente ese facilismo va aprendiendo, va creando, como toda mediocridad. Y ya para terminar, hablando de Óscar Hernández, puedo leer un fragmento de Óscar Hernández. Largo no, en aras de la brevedad, porque dijo alguien que si lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Este poema me parece innegablemente la obra del poeta Óscar Hernández, como la de todos los autores, es desigual, ¿no? Pero esta se llama Guitarra, en relación con la música.
Entre otras cosas, Punto Seguido ha estimulado mucho la investigación y la traducción, con traducciones de Carlos Mario Ortega, Miriam Coces, Fernando Hernández Vélez y trabajos acerca de músicos como Bob Dylan. Guitarra, para la uva sin gastar, para ti, la de Intocado, Ollejo. Exprimo estas palabras. Es un cambio asombroso porque recordemos que las revistas literarias en Medellín tienen un paso efímero. Hay revistas de un solo número, infinidad, de dos también, pero perduran en el tiempo y ser una revista que uno sabe que va a estar ahí siendo una imagen de Medellín es algo que es relevante, ¿cierto? Gracias. Sí, a ese propósito hay revistas importantísimas en el país. En los viejos tiempos es interesante leer algunas investigaciones del filósofo y narrador Jorge Alberto Naranjo, donde destaca una revista llamada El Montañés. Por otro lado, se debe mencionar, creo yo, el trabajo, a ver, no me quiero perder nombre, pero ya me perdí, el trabajo, vamos a mencionar una cosa, una referencia a las revistas que son independientes, que no son hechas para hacer la apología de los patrocinadores, sino que, muy bien, hombre, gracias por el apoyo. Por ejemplo, Mario Rivero, gran poeta nacido en Envigado, que se llamaba Mario Cataño, creó la revista Golpe de Dados. Recibía aportes, pero no salían propagandas, sino que usted cogía Golpe de Dados y atrás decía, esta revista se hizo el aporte de Bavaria, etcétera, etcétera. Volviendo al tema, recuérdame. Bueno, pero no es Alzheimer en el parque. no, le pedimos a Carlos, que está muy contento, un poquito Sí, me encanta. de concentración y que Dialogar. nos diga la parte de Punto Seguido, el paso de ser fotocopias con esos, Los formatos. no, déjenme hablar, con esos collages de cuartas hasta llegar a la revista tan linda de hoy, esa presencia. Sí, es un proceso muy bello. Hemos sido marcados, Fernando, John y yo, por los años 60. La literatura llamada underground o subterránea se hacía, por ejemplo, en el Village de Nueva York o en el Village, que había otro Village en San Francisco, bibliografiada, o con una vaina que llamaban multilit, lo mismo que en Francia. Es decir, revistas hechas casi con la suya, ¿no? Pero que van creando un campo magnético, donde se van juntando pintores, músicos, traductores, y de pronto hay algo curioso. García Márquez, que es pues, aquí el escritor más popular, nunca estuvo de acuerdo con la creación del Ministerio de Cultura. No, pero dejemos a García Márquez en el... Pasemos a no, pero tiene que ver. ¿Por qué? Los formatos en multilíder, unas revistas que vos puedes doblar y guardarlas en el bolsillo, van generando el descubrimiento de autores recientes. Por ejemplo, el movimiento beatnik norteamericano, donde estaban Allen Ginsberg, entre otros, va propiciando un conocimiento de la poesía y de la filosofía, y en fin, de una actitud ante la vida que no es no se escribe para ganar premios ni para vender. Y aparece Punto Seguido ligando estos aspectos también con una poesía de corte vanguardista, aclarando, como decía Jorge Luis Borges, que vanguardia puede ser a veces una metáfora militar. Seguimos, muchas gracias, con Carlos Ciro, que hace poco está por aquí, por las calles de la ciudad. O sea que con los amigos que estamos aquí podemos decir, con Carlos, con los dos Carlos y con Guillermo, que somos compañeros de viaje. No hay algo tan plausible, tan grande como encontrar los amigos, compartir lo que uno quiere, en este caso la literatura. La última revista que ha sido sacada en Medellín, que tiene 2 años más o menos, la dirige no es un colectivo de Isabel, de Andrés, y también está Ciro.
Carlos, cuéntanos cómo ha sido el proceso de elaboración de la revista, qué proyectos tienen, si hay persistencia, pues solamente algo momentáneo, porque apenas están empezando, ¿sí? Gracias, Víctor, y gracias a quienes dispusieron su paso por este lugar para sentarse acá un momento con nosotros a oír estas historias, así sean truncas, llenas de sentido sobre el trasegar de las revistas en la ciudad. Nosotros nos encontramos por un bello azar y, entre otras cosas que produjo la resonancia de pensamientos y palabras, surgió la idea de hacer una vez más, hacer en medio de cientos de ellas, una revista. Es decir, abrir en la ciudad una pequeña ventana, una nueva oportunidad para algo, para mirar una y otra vez, retomando lo que decía Carlos Bedoya en su introducción respecto de los quehaceres del sueño. Esto ocurre más o menos hace 2 años y medio. Obviamente el proceso de maduración de la idea tardó algo y decidimos hacer una revista muy independiente, 3 veces por año, que ya está en su segundo año, a punto de salir el número 5, y que tiene sobre todo una voluntad de persistencia, en el sentido de persistir en lo inútil, que parece ser una tarea plausible en épocas como las que corren. Aplicarse allí donde no se tiene necesariamente una esperanza, donde no se busca necesariamente un rédito, sino permanecer. En ese sentido, la revista no pretende ser más que un compendio de escritos y de imágenes, y convertirse en un lugar de encuentro, un lugar de paso, un vínculo. Es hecha con recursos propios de los que nos implicamos en esto, y sin ninguna esperanza de que se haga comercialmente viable, pero con toda la necesidad, y digo necesidad en el sentido de lo contrario, es decir, en el sentido de gratuidad, de mantenerse. En estos 4 números hemos tenido la presencia de 8 poetas jóvenes, 6 de ellos de Medellín y 2 de otras ciudades, de 4 artistas plásticos, todos de la ciudad en esta ocasión, y la idea es que ese número siga creciendo, dando a ver nuevas voces que empiezan a configurarse, que empiezan a tomar forma o que ya la han tomado, y que bien vale invitar a más personas a que vayan a ellas. Hay algo que me llama la atención de la revista, y es el nombre. ¿Por qué tomar un nombre que es puramente de construcción, o tiene algún significado erótico? El nombre tiene también la condición del azar, de un azar afortunado. Confluye muy posiblemente también el sentido que señalas junto al de la construcción, pero sobre todo creemos que el azar en este caso corresponde a que tal vez vivimos una nueva época de cambio, una época de bisagra entre la transición de la pasada modernidad y posmodernidad a una nueva época en la que
tal vez quepa aún de otro modo el pensamiento poético que propone la revista. Hay algo con las revistas que están con nosotros, el formato más o menos así, el formato es pequeño. Lo piensan dejar de esa manera, que también es muy manejable, ¿cierto? La revista tiene un diseño muy lindo, ¿o qué han pensado? Pues una de las cosas que motivó el surgimiento de la revista fue la conformación de algo que provocara mantener, que rescatara a un tiempo la escritura, lo gráfico y las labores artesanales que están asociadas a estos quehaceres de la literatura. Esto es la impresión, la encuadernación. La revista es encuadernada a mano, es impresa sobre papeles seleccionados pues con algún cuidado, sobre todo estético, Sí, y la idea es se mantenerla. me miran las manos. Decir que si llegase a durar tanto la persistencia nuestra como lo ha sido admirablemente la de Punto Seguido y la de las revistas que ustedes conducen, no va a cambiar, sería exagerar, pero creemos que tenemos un formato que se puede sostener en el tiempo sin dejar de ser llamativo y afín a los propósitos que tenemos con eso. Cuando uno es escritor, quiere llenarse de vanidad, de grandeza y establecer su punto de vista y de ruptura con una revista. ¿Ese fue el propósito, o el propósito es publicar, mantener viva la llama de la poesía en una ciudad tan poética, tan falsamente promocionada como turística como Medellín, que olvida a sus poetas, para los poetas de verdad, no a los de festival? La pregunta tiene varios elementos que sin duda dan lugar a discusión, sobre todo a pensar que sea ahí lo verdadero, que lo usaste en 3 ocasiones. Yo creo que la vanidad puede ser un motor en muchos sentidos y para muchos, pero a la poesía le corresponde más bien el sentido en el que la vanidad es igual a futilidad. Lo hacemos porque sabemos que es inútil, porque sabemos que tal vez no cambie nada, porque sabemos que es en eso en lo que hay que persistir, en lo que trata de vender el vacío. Bueno, Carlos, muchas gracias, que haya mucha suerte con la revista y una larga vida. Hay una revista en la ciudad que se llama Ciudad. Es una revista única en el país, porque esa revista la debería haber estado editando el municipio, la capital, que todo lo cogen, lo destrozan, porque recordamos que todo lo oficial es malo, es perverso. Pero ninguna universidad, ninguna facultad de sociología, de arquitectura, tiene la revista tan importante y el peso como es esta revista tan hermosa, que se la agradecemos a Guillermo, que tiene unos 20, 25, 30 años, y es una reflexión sobre un tema que nunca o pocas veces, pero ahora últimamente sí, se está reflexionando sobre la ciudad. Guillermo ha permanecido, ha perdurado con esta revista. Si miramos los números anteriores, miremos que la reflexión sobre Medellín, sobre la destrucción de su patrimonio, sobre el cambio de mentalidad del antioqueño, y él ahora está con unas tesis algo místicas, pero no nos va a hablar de ese tema de la ciudad-tierra, sino que nos va a hablar de algo muy importante, y es la presencia de una revista que es perdurable, que es única en el país, que es la revista Ciudad. Guillermo Álvarez, ¿de dónde surge la revista Ciudad? ¿Por qué esa necesidad?
La revista Ciudad tiene un antecedente importante, fue la revista AGI. AGI fue una revista inclasificable, una revista con que las comunidades originarias no tienen, digamos, convenios de convivencia, pero esos convenios de convivencia son como tácitos. Entonces creemos que hay que reinventar la utopía porque hay que persistir, de todos modos, en resistencia al capital. Bueno, muchas gracias para Guillermo por ser tan claro, tan prolijo y tan vehemente. Bueno, ahora le deseamos larga vida también, presencia, reflexión y no decir como algunos amigos que me dicen, no, yo ya pasé por esa etapa de editar revistas. Editar revistas es una enfermedad muy contagiosa. Bueno, seguimos con la revista Mecánica Celeste. Ante todo felicitamos a Oscar González por ser tan cumplido, por escuchar a sus amigos y por de todas maneras llegó. Oscar, te queremos mucho, te admiramos y vamos a hablar de Mecánica Celeste. Hay algo que me llama la atención. Está en dos revistas. Punto seguido, Mecánica Celeste, que es un diario de poesía, también de reflexión. ¿Qué tanto de común hay inicialmente? ¿Por qué nace Mecánica Celeste? ¿Cuál es la inquietud? Que no quepa eso que haces, el punto seguido. Eso, buenas tardes a todos, ya noches un poco, con excusas por no haber estado en el momento de la iniciación a esta tarea tan maravillosa que nos hace concurrir esta tarde aquí en esta 11ª fiesta del libro. Estos momentos de participación, de intervención o de mediación son esenciales a la construcción de la reflexión crítica y de la reflexión creadora. Y a ustedes muy formales por estar con nosotros también participando en esta construcción de ciudad que hacemos de manera constante. A la pregunta de Víctor alrededor de Mecánica Celeste y punto seguido, yo diría simplemente que son como el devenir de quien está haciendo una tarea en la ciudad, en la comunidad, que tanto involucra a la bisagra en esa realización, a punto seguido, a Babel, a la revista Ciudad y obviamente Mecánica Celeste. Aquí no hay esa condición de la vanidad de la que hablábamos ahora, y no es la vanitas la que funciona realmente, o la manera de aparecer, o esa obsesiva manía de nuestra intelectualidad de hacer historia o de quedar en la historia. Es simplemente el transcurrir, es simplemente el devenir del que habla Gilles Deleuze. Es el devenir en convertirnos unas veces en araña, otras en árbol, otras en Mecánicas Celestes, otras en punto seguido, pero eso sí, manteniendo de cada una su espíritu. En cuanto que punto seguido hacemos una tarea totalmente distinta a Mecánica Celeste, en la forma en que tenemos más indicaciones de carácter crítico, carácter creativo, poético, tenemos cierta tendencia hacia el surrealismo, hacia lo inconsciente, y en el periódico Mecánica Celeste hay una inclinación con mayor concentración a escritores, escritoras jóvenes que vamos conociendo y manteniendo también una historia de nuestras lecturas. Queremos mantener siempre, mostrar que hemos leído, porque consideramos que mostrar lo que hemos leído, lo que nos ha construido a nosotros, no tiene que ver nada absolutamente con una condición esnovista, sino una condición de que mostrar también lo que hemos leído y lo que nos ha formado, que eso es esencial. O sea, tenemos una historia, tenemos una trayectoria, tenemos una manera de formarnos, y esa es la que intentamos mostrar allí. No hay una condición, como he dicho, esnovista, en cuanto que en Mecánica Celeste mostramos también esas lecturas, pero que a la vez indicamos que hay escritores jóvenes, que hay escritores con los que nos relacionamos dentro de esa relación de joven. Aquí joven quiere decir aquel que es nuevo, aquel que intenta vías nuevas de rebelión, aquel que intenta continuidades insólitas de sus sensaciones o de sus percepciones, y eso es lo que llamamos aquí joven. No son poetas jóvenes de 8 años, o son ya muy viejos,
de 7, entonces no es eso, sino en cuanto se mantiene la incitación o la provocación de la rebelión. Y en punto seguido hacemos más o menos esa misma tarea, pero ya en otro sentido mucho más contundente en cuanto a que son exploraciones, excavaciones e inmersiones en el mundo onírico o surreal que hemos realizado nosotros. Hay algo que me llama la atención de Mecánica Celeste y es el formato. Una especie de reminiscencia del imaginario del mundo, de los suplementos Que es el que va a literarios. decidir qué es lo que quiere hacer con ese periódico literario. Entonces, mucho más que el imaginario del periódico El Mundo, que se leía pero que no se guardaba, que no se coleccionaba, el lector es el que va a decidir qué hace con ese periódico, cómo lo tiene, cómo lo conserva o no. Entonces ahí también buscamos una condición de lo efímero, de la efemeridad, para no mantenernos en esa obtusa tarea de hacer o construir historia o que conserven nuestra revista o nuestro periódico Mecánica Celeste. Queremos hacer un lector inmediato, un lector momentáneo, un lector del instante también, y barrer un poquito con la obsesividad acrítica de hacer historia o de hacer seres o lectores históricos. La revista la sacas con el joven Fabián Castaño, que no sabemos dónde anda. ¿Quién decide, quién no decide y cómo se dio ese encuentro? No, aquí todo lo decide Fabián. Yo simplemente hacemos una propuesta. El comité está formado por Óscar Palomino, alumno de la Universidad de Medellín, de la Facultad de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales, quien como estudiante se vinculó a este proyecto, y el escritor ensayista Fabián Castaño. O sea, nos reunimos los tres y cada uno lleva una propuesta de una página o 2 páginas y ya, no tiene problemas, no hay discusiones, no hay referentes, no hay fricciones de nada, sino cada uno lleva su propuesta y esa es, no hay discusión sobre esa intervención de cada uno. O sea, se hace de una manera tan libre, tan miedosamente libre, que uno cree que es libre. Bueno, muchas gracias para Óscar. Aquí me falta hablar a mí, no eran 2 minutos. 2 minutos, ¿cuánto tenemos? Resulta que Babel, falta Babel 4 años hablando. es la revista de Medellín que dirijo con mucho cariño, tiene unos 20 años, han salido 16 números porque vemos que la financiación es difícil. Babel busca que no dejar que las voces de los escritores de la ciudad pasen de largo. Si nosotros buscamos una entrevista a Luis Tejada, solamente lo entrevistaron 5 en una página en cromos. A Carrasquilla lo entrevistaron muy pocas veces, no puedo encontrarla. Una vez. Si miramos a los grandes escritores, nosotros pasaron de largo. ¿Por qué? Porque eran más importantes los políticos, los héroes, entre comillas, militares, los sicarios, toda esa cantidad de bandidos que son más importantes que quien está aquí propiciando un acto creativo. Babel es la pelea por el patrimonio, por la perdurabilidad de nosotros mismos. No hablamos más porque ya nos echaron. Muchísimas gracias a nuestros compañeros.